Hola a todos, vamos a ver el siguiente tema que es fiebre y neutropenia. En la última sesión, que fue la de fiebre de origen desconocido, te comentaba que había cuatro conductas a seguir cuando alguien ya ha acabado un protocolo de fiebre de origen desconocido y no ha encontrado una causa. Una era mirar y esperar, que era para pacientes que estaban estables y que no daban datos de empeoramiento clínico. Una segunda era ir a donde está el oro, la ley de Sutton, en la cual habría que buscar según los grupos clínicos. Y en ese sentido también me faltó darte una calculadora de perdón, de pulso temperatura, la cual más o menos te podría decir si un paciente tiene o no taquicardia, bradicardia relativas, o es la frecuencia cardíaca esperada para la temperatura, la cual te voy a anexar. La siguiente conducta tercera era hacer un protocolo completo otra vez, volver a empezar a hacer todo lo que faltó, repetir algunos estudios, por el hecho de que no se encontró el diagnóstico, lo cual te decía es caro y es algo pues no muy recomendable porque la mayoría de las veces tampoco se llega con esa conducta a algún diagnóstico. Y finalmente era tratamiento empírico, tratamiento inmediato. Y eso estaba reservado para pacientes con neutropenia, estaba reservado para pacientes con empeoramiento clínico o para fiebre de origen desconocido de tipo nosocomio. Entonces, en este caso, fiebre de neutropenia, el Harrison dice que es uno de los diagnósticos que deben de sacarse de la clasificación inaugurada por Duraki Street porque esos pacientes requieren tratamiento inmediato. Entonces, en conclusión, el cuadro de fiebre neutropenia, el síndrome de fiebre neutropenia, debe recibir tratamiento empírico inmediato porque, vamos a verlo, hay alta mortalidad. Bien, antes de, en esta ocasión no tomé un libro como base, sino ocupé las guías de la ISA del 2010 que fueron publicadas en el 2011, es algo extraño. Y debido a que los libros, que son muy buenos, tienen capítulos relacionados con fiebre en paciente inmunocomprometido y que incluye ahí la neutropenia, pero mi forma de ver me parece que no tienen la precisión que tiene ese artículo, la guía de la ITSA del 2010. Y utilicé también la guía de la ASCO, la cual está vertida muy bien en este artículo de Tablets del 2018. Este artículo especialmente tiene más o menos toda la información, pero seguí utilizando el del 2011, 2010, porque hay cosas que en esta guía del 2018 se suponen o se dan por hecho. Incluso remiten a que vayas a leer a esta guía para algunas cosas. Entonces, por eso es que en la presentación van a venir cosas del 2011 y cosas del 2018. La actualización más reciente de guías y de opiniones al respecto es del 2019, también de la ASCO. Bien, los neutrófilos son la primera barrera de defensa entre los leucocitos, con otros glóbulos blancos, perdón, como pueden ser los eosinófilos y los basófilos. Pero para la mayoría de las bacterias, hongos y algunos virus, son los neutrófilos los encargados de limitar la infección y evitar una enfermedad clínica. Por eso que la neutropenia cobra mucha importancia porque pone en riesgo, hace más vulnerables a pacientes que tienen neoplasias, ya sea por la misma neoplasia, porque reciben quimioterapia o porque reciben tratamiento previo a un trasplante de médula ósea. Entonces, cuando un paciente no tiene suficientes neutrófilos, no desarrolla una respuesta inflamatoria aguda o importante, y muchas veces los pacientes tienen infecciones graves sin síntomas. Quizás uno de los síntomas más comunes es precisamente la fiebre. Por eso, si un paciente tiene neutropenia y fiebre, se considera que es un caso serio, es un caso grave, porque la mortalidad de una bacteriemia de un paciente con fiebre de neutropenia llega a ser hasta el 50%, lo cual está publicado en países de primer mundo. Entonces, esto es algo muy serio, muy grave. Si queremos que un paciente con fiebre de neutropenia de riesgo, que vamos a ver qué significa eso, sobreviva, tenemos que actuar pronto y correctamente. Por eso es que hay protocolos de fiebre de neutropenia que vamos a revisar.
Entonces, fiebre y neutropenia es una urgencia infectológica que obliga al médico a usar antimicrobianos tempranamente, tan pronto como la primera hora desde que se detecta el caso. Es importante tomar, como ya platicamos en la primera clase, cultivos oportunamente, especialmente los hemocultivos, y estudios de imagen, particularmente la radiografía de tórax, pero a veces también se ocupan tomografías. Lo vamos a ver ahorita en un segundo. Y una vez que se hizo esto y se decide iniciar el tratamiento antimicrobiano, hay que hacer evaluaciones para saber qué hacer en los siguientes momentos, que gran parte de esto es lo que vamos a platicar en la sesión. Entonces, se define como fiebre, fíjate bien, temperatura oral igual o mayor a 38.3. Y están de acuerdo en esto la ITSA, la ASCO, la ASH, que yo lamento mucho, pero, porque no hay que esperar tanto para empezar las evaluaciones y tratamiento. Yo creo que con 38 sería suficiente para iniciar el protocolo de fiebre y neutropenia, pero bueno, aquí los expertos, los infectólogos, los hematólogos, los oncólogos, han hecho juntas, han hecho trabajos conjuntos y han dicho que es 38.3. Entonces no me hagas caso a mí, hazle caso a las asociaciones. Bueno, o 38, gracias por esa concesión, o 38, siempre y cuando dure por lo menos una hora. Entonces eso sería la parte de fiebre. Y neutropenia severa, que para el protocolo de la fiebre de neutropenia tiene que ser neutropenia severa, o también llamada neutropenia de riesgo, tienen que ser menos de 500 neutrófilos totales por milímetro cúbico. Quiero aclararte aquí que en tanto la ASH como la ASCO definen igual a la neutropenia en 3 grados. Neutropenia en general son menos de 1000 neutrófilos por milímetro cúbico de sangre. Neutropenia severa, que también la ITSA la llama de riesgo, son menos de 500 y profunda menos de 100. Entonces, para definir fiebre y neutropenia de riesgo, tiene que ser menos de 500. Y aquí está un resumen. Ahora, dentro de la definición que quise rescatar acá, lo dice también la ITSA, debe ser que esta neutropenia se pronostique vaya a durar al menos 7 días. Y bueno, lo que habría que hacer es que si un paciente llega al servicio de urgencias o a la consulta, y recibió tratamiento, por ejemplo, quimioterápico en las últimas 6 semanas y tiene la definición de fiebre y neutropenia, entonces se debería de considerar los siguientes pasos. Y yo te puedo comentar que hemos visto pacientes de reumatología que han recibido, por ejemplo, en su momento recibieron metotrexate, a veces por errores, por descuidos, llegaron a tener toxicidad, también desarrollan neutropenia y fiebre. Y ese paciente en particular, pues, en específico, no tiene cáncer. Entonces, las guías de la ITSA y de la ASCO tienen que ver con pacientes con cáncer, y de la ASH también, tienen que ver con pacientes con cáncer. Pero mucho de lo que aquí se va a ver se aplica a pacientes que no tienen cáncer. Y te digo, algunos pacientes que han desarrollado fiebre y neutropenia, de fondo tenían una enfermedad reumatológica y por fármacos antifolatos desarrollaron neutropenia. Entonces, esa situación también se puede tratar más o menos de la misma manera que los pacientes con cáncer. Entonces, como aquí dice, últimas 6 semanas que recibía quimioterapia, bueno, también se puede hacer referencia a fármacos que puedan generar neutropenia sin el contexto de tener cáncer. Pero insisto, las guías de la ASH, de la ASCO y de la ITSA, todas están relacionadas con pacientes que tienen cáncer. Bueno, el primer punto que el médico debe asumir es que el paciente tiene una infección bacteriana o micótica. Y aquí el punto es que aunque no ocurra siempre, porque hay otras causas de fiebre que no son debidas a la infección, y sin embargo, como dice aquí, debe asumirse que tiene el paciente infección bacteriana. Una causa, por ejemplo, de fiebre que no tiene causa microbiana es la mucositis. Pero tú sabes que de no tener causa bacteriana, la mucositis como tal, que da fiebre, está a un paso de ser microbiana. Entonces, la verdad que se trata igual. Aunque en un principio una mucositis de fiebre porque sí, por en sí misma, perdón, no tardará en que haya translocación bacteriana desde las mucosas y que genere bacteriemia. Entonces, se trata igual. Bien,
Otra causa de fiebre en los pacientes con neoplasias son las propias neoplasias. Y ahí es donde se ocupa pues la opinión del experto, del oncólogo, del hematólogo, porque la verdad es prácticamente imposible diferenciar la fiebre bacteriana o micótica de la que no lo ves. Algunos trabajos han incluido procalcitonina, por ejemplo, para tratar de diferenciarlo, pero lo cierto es que si un paciente llega con fiebre que no se debe a infección bacteriana o micótica, tarde o temprano lo va a hacer. Entonces, por eso es mejor, como dice aquí Tipsley, asumir que hay infección bacteriana. Yo le agregaría aquí micótica, a cualquiera de las dos. Pero de inicio, el tratamiento antimicrobiano va dirigido a bacterias y no a hongos, que vamos a platicar más adelante. Se tiene que documentar o demostrar que el paciente tiene fiebre y tomarle hemocultivos, ¿verdad? Aquí está el primer punto de los hemocultivos. En la guía de la ITSA del 2010 también se dice que hay que revisar al paciente en sitios donde hay infecciones ocultas, que puede ser el recto, los conductos auditivos, la faringe, por supuesto revisar el tórax, revisarlos bien, ¿verdad? E incluir ahí estudios de imagen que incluyen la radiografía de tórax y a veces estudios de imagen del abdomen, que sea ecografía o tomografía. Entonces todo esto lo podemos tener disponible o no al momento del ingreso, pero se debe ir planificando su adquisición, su realización, porque hay que empezarle el tratamiento antes de una hora, como puedes ver aquí. Bien, entonces dice aquí que antes de una hora hay que empezar los antibióticos, ¿verdad? Eso es muy importante. Tú dirás, pues no tengo todavía los cultivos, van a salir en 3 días, exacto, van a salir a futuro, pero tú en la primera hora ya le empezaste el tratamiento antimicrobiano, correcto. Directo, vamos para allá. Y aquí dice que además de esto hay que identificar en el paciente que tiene fiebre de neutropenia que hay otras condiciones que impliquen un riesgo de fracaso, de bacteria, de mortalidad. Incluyen cosas que a veces parecen no llevar mucho tiempo, como por ejemplo, si el paciente tiene apoyo domicilio, si el paciente vive solo, probablemente no sea correcto dejarlo ir a casa. O si el paciente tiene mucositis que le impide comer, pues no va a poder tomarse los medicamentos o va a tener muchas dificultades o se va a deshidratar. Hay una lista que viene en el Tiplis, te voy a dar ese artículo, que menciona una serie de órganos, aparte de las escalas, que si los tienen afectados es mejor que el paciente se quede. Por ejemplo, si el paciente aparte de neutropenia y fiebre tiene menos de 100.000 plaquetas, lo más adecuado es que el paciente se quede hospitalizado. Otro ejemplo, si el paciente tiene creatinina mayor a 1.5 o aumentó su creatinina en las últimas 24 horas, si es que esto se puede corroborar, es mejor que el paciente se quede. Si el paciente tiene falla cardíaca, es mejor que se quede. Entonces, las escalas de riesgo para fiebre de neutropenia son una parte importante y la otra parte es la evaluación clínica, que el médico vea todo y diga, ese paciente no tiene alto riesgo de acuerdo a, por ejemplo, MASC. Sin embargo, se debe quedar porque tiene este otro problema, ¿verdad? Bueno, a eso se refieren estos puntos. Y tenemos que tener a la mano la escala de MASC, ¿verdad? La escala o las reglas de Talcott y la escala Cisne. Entonces, de acuerdo a eso, vamos a definir si el paciente tiene o no alto riesgo. Fíjate bien. Primer paso, que haya fiebre neutropenia de riesgo. Y neutropenia de riesgo o severa significa que tenga menos de 500 neutrófilos por milímetro cúbico. Muy bien, una vez que cumplió con esa definición, pasaremos a la definición de si tiene alto riesgo o no. Entonces, primero, ¿tiene riesgo? Sí, porque tiene menos de 500. O, también debo decirte, puede ser mayor y que se espere, que se pronostique que en los siguientes días, en los siguientes 2 días, vaya a descender a 500. Eso también es importante. Y ya sabes tú, ahí te voy a anexar un artículo, pero la verdad es que es mejor preguntarle al experto si se espera que con la quimioterapia que haya recibido el paciente haya un descenso de neutrófilos en los siguientes 2 días. Es una pregunta técnica, es una pregunta al experto. Hay quimioterápicos que tienden a generar un nadir muy bajo de neutrófilos, ¿verdad? Entonces, cuando tienes esa expectativa, como ocurre con la citocina, la citocina, es mejor considerar que el paciente va a descender más su
cantidad de neutrófilos y por lo tanto considerarlo como neutropenia, ¿verdad? Y también, ¿cuánto va a durar esa neutropenia? Bueno, los quimioterapias con cisplatino duran muchas semanas. Otra vez una pregunta técnica para el hematólogo, para el oncólogo. Para que nos diga si va a durar mucho tiempo, también si se espera que dure más de 7 días, pues mejor tenerlo hospitalizado. Eso es importante porque el methotrexate, por ejemplo, se puede revertir más rápido en general. Pero no ocurre así con todos los quimioterapios. Bueno, entonces, aquí dice que si me da... Ya sabemos que estos pacientes que están en este punto de la evaluación son los que tienen neutropenia febril de riesgo, neutropenia de riesgo, o sea, menos de 500 neutrófilos, o se espera eso en los siguientes 2 días. Y ahora hay que ver si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Ya sabemos que es de riesgo, ahora hay que ver si es de alto o bajo riesgo. Muy bien, considerando el riesgo del paciente, ya sabemos que la neutropenia es de riesgo porque tiene menos de 500. Pero ahora hay que definir si es de alto o bajo riesgo. Y eso se va a lograr a través de las escalas. Probablemente la más utilizada sea el MASC, el índice multinacional, el cual implica algunas cosas que ahora te voy a mostrar. Y en algunas ocasiones las reglas de Talcott, ¿verdad? Que también te voy a mostrar. Y de acuerdo a ello, se puede definir como bajo riesgo o alto riesgo. Si el paciente sale con bajo riesgo, que es un MASC menor que 21, estoy acá, estoy de este lado. Un MASC mayor o igual a 21 es bajo riesgo. Y un MASC menor que 21 se considera alto riesgo. Y esto es porque la escala que ahorita te voy a mostrar de una vez tiene los contrarios que dicen algunos. Es decir, ausencia de hipotensión, ausencia de EPOC, ¿verdad? Que no tenga un tumor sólido. Entonces todo es que no tenga gravedad, ¿verdad? Y eso da un máximo de 26 puntos. Entonces la cuenta aquí sale en 29. Pero es porque el momento del inicio de la fiebre de neutropenia, si tenía o no tenía síntomas, son uno u otro, pero no pueden ser los dos. Entonces por eso el máximo son 26 puntos. Entonces a partir de 21 puntos se considera bajo riesgo, porque es no. Sí, es muy común que cometamos el error de poner al revés, pero recuerda, a mayor puntaje, menor riesgo, en este caso. Bien, entonces por eso está aquí esto. Y la regla de Talcott son 4 reglas o estadios o grupos que están acá. Y si el paciente está en cualquiera de las 3 primeras, se considera de alto riesgo. Solo la 4 se considera de bajo riesgo, como aquí se muestra. Bien. Y entonces, con esas calificaciones, te decía, define si es de alto riesgo o de bajo riesgo. Muy bien. Si el paciente es de alto riesgo, tiene que considerarse hospitalizar. Ahora, si es de bajo riesgo, todavía hay que ver cuántos puntos de la escala CISNE tiene. Con 1 o 2 se puede considerar el manejo ambulatorio. Pero si tiene 3 o más, se considera que debe manejarse también hospitalizado, aunque haya tenido bajo riesgo, ¿verdad? Entonces, la escala CISNE implica algunos parámetros como el ECOG, o a su vez otra escala, si tiene o no EPOC, si tiene enfermedad vascular, crónico-vascular, si ha desarrollado mucositis y en qué grado, si hay monocitos menores de 200 y si ha tenido hiperglucemia. Entonces, se realizan estas escalas y se define entonces si el paciente es de alto o bajo riesgo, y si es de bajo riesgo todavía, si sería conveniente o no dejarlo hospitalizado. Ahora, en ese punto, te quiero mostrar la lista que viene en el Tablitz. Es esta. Esta lista que viene en el Tablitz publicado en 2018 viene un pormenorizado de otras cosas que te platicaba, de por qué habría que dejar a los pacientes hospitalizados. Y ahí te dije hace rato 100,000 plaquetas, pero en realidad son 10,000, discúlpame. Para que no me hagas caso, que le hagas caso aquí a lo que está publicado. ¿Verdad? Anemia de cierto grado. Por ejemplo, si no puede deglutir los medicamentos, ese paciente no se puede ir. Si trae dolor o así, considerar que mejor se quede hospitalizado. Si tiene alteración del estado mental, también que se quede hospitalizado. Entonces, aquí está la lista completa de
de cuáles serían las otras causas de no permitir que un paciente se vaya a su casa. Ajá. Entonces, hasta este punto hemos decidido nada más si el paciente debe quedarse o se puede ir a su domicilio. Y aquí hay un resumen, se hizo la imagen más fácil. Alto riesgo, entonces, y fíjate, te decía que hay que tener cuidado aquí porque, por ejemplo, esos autores, y ve que publicaciones pusieron el MASC en mayor que como alto riesgo, y es al revés, ¿verdad? Pero bueno, si tiene un MASC menor o igual a 21, se consideraría alto riesgo, que aquí está al revés. Fíjate bien para que tengas mucho cuidado cuando leas esto, porque hasta los que publican ponen cosas así y ve qué revista es. Bueno, neutropenia profunda, que son menos de 100, ¿verdad? Y que dure más de 7 días, también debería considerarse que se quede, aunque salga en un momento dado un bajo riesgo. Si tiene inestabilidad clínica, ciertas comorbilidades que te mostré la lista, edad avanzada aquí mencionan, y también la intensidad de la quimioterapia. Entonces, hay varios motivos aparte de las escalas para el cual un paciente debería de quedarse. Ahí es donde se ocupa el médico, ahí es donde se ocupa tu capacidad, tu tiempo, tu paciencia. Bueno, a todo esto hemos estado diciendo que lo más importante es el tratamiento antimicrobiano temprano. Entonces, tomo mis hemocultivos, por supuesto reviso al paciente muy bien y tengo una placa de tórax. Entonces empiezo el tratamiento antimicrobiano, y aquí el punto es con qué. Mira, si el paciente es de bajo riesgo y se puede ir a su casa, ¿verdad? Hay que considerar, hay que preguntar si el paciente recibió profilaxis con quinolonas. Si la respuesta es que sí, debería de considerarse manejo, aquí dice intravenoso de paciente externo con cefepima. El problema para nosotros es que no tenemos clínica de día, no tenemos un lugar a donde mandar al paciente para ponerle cefepima. Pero si el paciente tiene apoyo paramédico, tiene una enfermera o puede contratar alguna que le ponga el antimicrobiano, podría considerarse ponerle un puerto, ¿verdad?, heparinizado para que se le aplique el medicamento en su casa. Pero como esto tú ya te imaginarás lo difícil que es y lo riesgoso en nuestro contexto, probablemente en nuestro contexto yes, que sí se puede ir a su casa, sea que se quede para pasarle la cefepima. Solo por la dificultad que implica darle el tratamiento intravenoso en su casa. Hay un programa que se llama así, OPAT, que es el tratamiento intravenoso externo, digamos, o paciente ambulatorio, OPAT, el cual desde hace muchos años ya se utiliza en varios países. Pero eso implica o tener, como en España, salas de día donde el paciente va y recibe tratamiento médico y se va a su casa. O sea, llega, se aplica y se va. O tener propiamente un servicio de OPAT, un servicio donde van y se aplican los medicamentos en la casa del paciente, se cuidan los catéteres o los puertos. Pero en nuestro país lamentablemente no tenemos algo así. Entonces, si un paciente recibió quinolonas antes de tener fiebre de neutropenia, en los últimos 3 meses, que eso es lo importante, que casi todo el mundo va a caer en esa definición, pues lo mejor entonces sería que se quedara para recibir manejo intravenoso. Tan solo porque no hay un programa OPAT. Estamos aquí. Ahora, si el paciente no recibió quinolonas en su profilaxis, ese paciente se puede ir a su domicilio y tiene que recibir profilaxis con ciprofloxacina, ¿verdad?, asociado a amoxi con clavulanato. Y aquí otra vez esto nos pasa con cierta frecuencia. Que no hay cipro, bueno, dale levofloxacina o dale moxifloxacina. Pero si no hay amoxi con clavulanato, hay un riesgo de falla y de que el paciente se agrave. Entonces, si no hay amoxiclavulanato, entonces tienes que considerar hospitalizarlo tan solo por eso, para ponerle el tratamiento. Si el paciente es alérgico a las penicilinas, se le puede sustituir esta amoxiclavulanato por clinda. Entonces, si no hay amoxiclavulanato, obviamente también le puedes dar clinda. Entonces, ciproclinda, o ciproamoxiclavulanato, o levoamoxiclavulanato, o moxiamoxiclavulanato. Eso sería la conducta a dar al paciente. Entonces, ¿cuánto tiempo? Bueno, es importante que el paciente se cite pronto, hasta incluso al siguiente día, los siguientes 3 días,
para valorar si se le quitó la fiebre. Ahora, si el paciente resulta que es de alto riesgo, ¿verdad? Entonces el paciente debe de hospitalizarse, tomarse el hemocultivos, revisarlo muy bien y tomarle laboratorios, dice aquí, cotidianamente. Y aquí agregaríamos nada más como comentario las imágenes, sobre todo la placa de tórax. No olvides que en la revisión clínica debe incluirse el recto, los conductos auditivos, porque estamos acostumbrados a ver el tórax, la boca, pero también hay que revisar aquellas regiones. Hemos encontrado abscesos axilares en esas revisiones y han pasado por alto porque pues, pensábamos que habíamos revisado todo y no era así. Y empezar el manejo empírico antimicrobiano. Aquí la regla, como tú puedes ver, dice aquí cefepima, piperacina, tazobactam y meropenem. Dice acá que si la regla es que si yo quiero agregar cobertura anaerobicida, como cuando hay problemas en el abdomen, por ejemplo, puedo darle piperacina, tazobactam, que dicho sea de paso, eso también lo cubriría un carbapenem, pero no la cefepima. Y si yo tengo sospecha de BLES, ¿verdad? Entonces aquí lo que recomiendo es antes de, aunque puedes ser pipertazo porque tú ya conoces esta cobertura, aquí la recomendación es que le pongas directamente el carbapenemo. Bueno, entonces esto se resume con una palabra: dar cobertura antiseudomónica. Se requiere un beta-lactámico, antiseudomónico. Entonces o cefepime, o pipertazo, o meropenem. La diferencia con la guía del 2011 es que aquí también se agregaba antes ceftazidima. No es que no se pueda usar ceftazidima, sino que el problema de la ceftazidima es que selecciona muchos gram positivos resistentes, que aunque estos también lo pueden hacer, lo hacen con menor frecuencia. Entonces, ceftazidima sola es un problema porque puede seleccionar cocos gram positivos de alta resistencia. Entonces, me da mucho gusto que no venga ceftazidima sola en esta recomendación. Entonces, paso 1. Ya que ingrese el paciente, el antibiótico que le voy a poner en la primera hora, el núcleo de ese tratamiento va a ser un beta-lactámico antiseudomónico. Y aquí están las 3 opciones. Muy bien. Pero tú puedes decir, oiga, ¿y no puedo ponerle imipenem? Sí, puedes ponerle imipenem en lugar de meropenem, que esto va a depender de la disponibilidad, etc. Lo que no se puede utilizar aquí como sustituto de carbapenemo es ertapenem, porque recuerda, ertapenem no es antiseudomónico. Bien. Ya te decía que en la guía del 2011 venía ceftazidima, y eso a mí siempre me preocupaba. Cuando mencionábamos esto, aquí yo les hacía el hincapié de que usar ceftazidima sola generaba un riesgo de resistencia de gram positivos. Bueno, algo que más te quiero destacar aquí, que no viene en la de 2018, es que este es el manejo empírico. Pero además de esto, el médico debe decidir si le va a poner o no cobertura contra gram positivos. Esto es al momento. Llevamos apenas una hora con el paciente y en ese momento se debe definir si le vas a agregar manejo contra gram positivos. Básicamente vancomicina, aunque puede ser linezolida o puede ser daptomicina donde esté disponible. Bien. Y aquí dice, mira, vancoline, si hay ciertas cosas que ahorita vamos a pormenorizar. Aquí dice celulitis o neumonía, pero hay otras 3 indicaciones. O dapto, ¿verdad? En la actualidad también puede ser dapto. Acuérdate, siempre y cuando no sea el contexto de neumonía, porque daptomicina no se utiliza en neumonía. Y acá dice agregar aminoglucósidos y cambiar a carbapenemo si la neumonía se debe a gram negativos. Esto es algo que se va a saber después, ¿verdad? Entonces, si yo estaba dando cefepima o estaba dando piperacina, tazobactam, ahora podría darle, cambiarle a carbapenem. Por eso es que acá, algunos prefieren usar carbapenem de inicio, lo cual no está mal en ese contexto. Y si hay problemas intraabdominales, particularmente infección por Clostridium, se debe agregar metronidazol. Casi siempre esto ocurre en momentos más adelante en la evolución. Yo diría que si el paciente tiene un problema abdominal de inicio, lo que no hay que hacer es darle cefepima porque no tiene cobertura anaerobicida. Pero piperacina, tazobactam, meropenem si lo tienen. Entonces tú decides, le pongo cefepima, le pongo piperacina, tazobactam o le pongo carbapenem. Eso tú lo decides en la primera hora.
es lo que vas a ponerle. Y si hay que ponerle o no, vancomicina. Y aquí están las indicaciones de cuáles son los motivos para poner de inicio vancomicina. Claro, si yo tomo un hemocultivo y a los 2 días, 3 días me sale un coco gram positivo, probablemente no haya ninguna duda de que lo que hay que hacer. Pero cuando llega el paciente en la primera hora, yo tendría que saber cuáles son mis indicaciones primarias para ponerle una cobertura contra gram positivos. Esencialmente vancomicina, a veces linezolid y pues lamentablemente raramente daptomicina, porque no la tenemos nosotros. Bueno, entonces el primero es que el paciente tenga inestabilidad hemodinámica, motivo para ponerle banco, ¿verdad? Que en la radiografía de tórax se aprecian infiltrados que sugieran neumonía, ponerle banco. O sea, ya tienes el beta-lactámico, ahora ponle banco. Que tenga hemocultivos con positivo para gram positivos, ponle banco, ¿verdad? Que tengas una sospecha de que hay una infección relacionada con el catéter, igual. Que haya infección de tejidos blandos, que haya un aislamiento de un estafilococo aureus. Y aquí fíjate bien, dice, si es estafilococo aureus, puedes ponerle banco o line. Si es un enterococo banco resistente, tienes que ponerle linezolid, ¿verdad? Si tuvieras disponible, daptomicina. Y si es un estreptococo neumonio resistente a penicilina, ponle banco. Entonces, salvo el enterococo resistente a banco, todos los demás casos son útiles, es útil la vancomicina. Y que tenga el paciente mucositis severa, ¿verdad? Y que haya recibido profilaxis con quinolonas, que esto es muy frecuente. Entonces, casi hay una serie de cosas las cuales te dicen cuándo hay que utilizar vancomicina. En realidad aquí son 7 puntos, ¿no? 2, 4, 6, 7. Son 7 puntos. Entonces, toma en cuenta estas recomendaciones para que cuando llegue el paciente, ya le pusiste el beta-lactámico antipseudomónico, ahora decide si le vas a poner o no vancomicina. Esto se hace en tiempo real. Y aquí hay un pequeño huequecito, porque en el 2011 venía lo de la amikacina. Ya no viene. Entonces, de hecho, sí había publicaciones que decían que aumentaba nada más el fracaso renal o la frecuencia del fracaso renal. Entonces, probablemente por eso ya no vienen las recomendaciones. Y también nosotros hemos dejado de aplicar amikacina porque realmente era una decisión empírica siempre. Es decir, en el pasado reciente decíamos, pues ponle beta-lactámico con o sin vancomicina, eso depende de ti. Bueno, ahora quizás ponles nada más el beta-lactámico antipseudomónico y decides si vas a poner o no la vancomicina. Ya el aminoglucósido parece que no lo utilizaríamos de inicio, sino hasta tener los cultivos. Muy bien, entonces, de decisión en conclusión, le pones un beta-lactámico antipseudomónico, ya ahí tienes 3 opciones, y le pones o no vancomicina de acuerdo a estas condiciones. Y hay que esperar más o menos 2 días. Aquí dice 3 días. ¿De qué depende? Que sean 2, 3 días. Pues de la gravedad. Si el paciente a los 2 días está peor, está más grave, hay que tomar decisiones en ese momento. Pero en el primer día es prematuro cambiar más esquemas de antimicrobianos. La verdad es que es horrible que estás viendo que el paciente tiene cierto deterioro y tú digas, pues hay que esperar un día más. Pues es que hay que hacer eso, porque la carga bacteriana, sobre todo en un paciente con neutropenia, no reduce tan rápido como uno quisiera. Entonces a veces hay que utilizar la paciencia, aunque eso nos coma las uñas, para esperar al segundo día por lo menos. Esta guía y la guía del 2010 dicen estos números, nada más que en la del 2010-11 decía 48-72 y esta dice 72. Bueno, si la evaluación original del riesgo era de bajo riesgo, pero el paciente continuó con fiebre, ¿verdad? Entonces ese paciente, si estaba externo, se tiene que hospitalizar y manejarlo con manejo intravenoso como alto riesgo. Eso es importante. Hacer todo el protocolo como si fuera alto riesgo, incluyendo los cultivos, y de acuerdo a eso, ver qué se le va a modificar después. Pero si el paciente tuvo la efervescencia, o sea, se le quitó la fiebre, y para que se defina como que se quitó la fiebre, son 2 días completos sin fiebre, ¿verdad? Eso quiere decir que desde que llegó al paciente que tenía fiebre, se le puso el antibiótico, básicamente se le quitó. Bueno, son 2 días de espera para definir que sí tiene, que ya no tiene fiebre. Bueno, probablemente por eso aquí dice ya 72 y no 48 como antes llegó a decir.
Bien, entonces llega el paciente, se le pone el tratamiento, se le quitó la fiebre y ya cumplió con 2 días sin fiebre, entonces ya podemos decir que se le quitó, se remitió, hubo de efervescencia. Entonces, ¿qué hacemos? Revisamos los cultivos, ¿verdad? Y si se demuestra una cepa de algún microbio, ahí se tiene que decidir si se va a escalar, si se va a modificar, si se va a hacer qué, ¿verdad? Y para esto es importante que el médico sepa leer un antibiograma, y en ese sentido pues ya tuvimos ese curso, afortunadamente. Entonces ya te llega a ti el microbio, ya sabes leer el antibiograma, ya sabes decidir qué hacer, ¿verdad? Muy bien. Y de acuerdo a lo que salga, tienes que considerar completar el tiempo de tratamiento. Por ejemplo, para una neumonía son 10 a 14 días. Para tejidos blandos son 7 días. Realmente no tenemos una guía que en general nos diga cuánto tiempo va a usar el tratamiento. Es un aproximado, pero porque por ejemplo para amebiasis, que es otro contexto, perdón, sabemos exactamente que con 10 días de metronidazol o 7 de secnidazol se puede eliminar el 100% de la infección. O que para una faringitis bacteriana aguda con penicilina se requieren 10 días de penicilina G cristalina o 10 días perdón, 3 días de procaínica o una sola dosis de benzatínica. Igual 3 días de combinación. Entonces, pero en general no sabemos cuánto tiempo se debe dar un tratamiento para la mayoría de las infecciones, sino que es un apreciativo, que son 2 días más desde que se quitó la fiebre, pero en el contexto de la neutropenia podrían ser un poquito más, hasta 4 días. Ahora, si no se encontró ningún microbio, que estamos acá, se debe continuar el tratamiento antimicrobiano, ¿verdad? Considerando que se le quitó la fiebre, hasta que tenga más de 500 neutrófilos, ¿verdad? O bien detener el antimicrobiano si el paciente está estable y darle manejo externo. Pero esto último, que incluso aquí está la alerta, no está comprobado científicamente, ¿verdad? Esto es un pequeño riesgo que hay que contraponer, o que hay que consensuar contra el riesgo de que se infecte o que adquiera otra infección en el hospital. Entonces, es una condición, es una decisión médica, ¿verdad? Y lo mismo ocurre para arriba, porque ha ocurrido que el paciente ya está sin fiebre, ya está mejor, pero sigue teniendo 100 neutrófilos. Entonces ahí lo que se consideraría más apropiado sería mantenerlo en el hospital, dejarlo en el hospital hasta que mejore esta condición. Bueno, ha habido casos en los que esto va a durar mucho tiempo, quizás 3 semanas, y se aplica lo de abajo, que se puede considerar si se puede egresar con tratamiento oral, pero el problema acá es que eso no está comprobado científicamente. Bueno, sigamos. Si el paciente era de alto riesgo y persiste con fiebre a los 3 días, ¿verdad? Que se le puso un tratamiento que tú ya decidiste ponerle, se me ocurre, piperacina tazobactam con vancomicina, y el paciente sigue teniendo fiebre, pues la conducta es que se siga el manejo antimicrobiano, pero hay que buscar un diagnóstico, una explicación, ¿verdad? Que documente en dónde está el sitio de infección o dónde está la causa de la fiebre. Si esto se logra, ¿verdad? Porque a veces se descubre en estos días que el paciente tiene un absceso en el psoas, por ejemplo, pues bueno, ya se tendrán que tomar en cuenta lo que se haya que hacer, si requiere cirugía, si requiere punción, o si un cultivo resulta en un microbio específico, por ejemplo, tú le estás dando banco y sale que es un enterococo resistente a banco, bueno, ahí le haces el cambio, haces la adecuación del tratamiento. Pero si el paciente sigue con fiebre y no se demuestra un proceso infeccioso específico, a los 3 días que tú empezaste, por ejemplo, pipertazo con banco, aquí a los 3 días de fracaso, deberías considerar si mejor quitarle la banco, porque no te va a beneficiar mucho en un futuro cercano y sobre todo puede haber toxicidad y puede haber selección de más microbios resistentes, ¿verdad? Entonces esto lo debes decidir al 3er día. Si el paciente es de alto riesgo pero tiene efervescencia, igual vemos que salen los cultivos, y al igual que en el de bajo riesgo, considerar si el paciente pudiera irse o quedarse, aunque
la mayor parte de las veces se tiene que quedar para completar el tratamiento. Y si es de alto riesgo, se le quitó la fiebre y no se encontró ningún microbio, entonces hay que esperar a que se tenga más de 500 neutrófilos para darlo de alta, y igual considerar regresarlo en caso de que esté estable. Bien, hasta aquí vamos en el tercer día. ¿Qué pasa si llegamos a ese tercer día y sigue con fiebre? Que son estos dos contextos de acá, del lado izquierdo. Tenemos que, perdón, me tengo que regresar al 2010 porque aquí se menciona a grosso modo, pero hay algo importante, que es esta listita. Que hay que hacer una serie de cositas. Probablemente, bueno, más bien en el TAPLIS, que es el del 2018, no se dice porque te digo que se asume que ya se sabe qué hacer. Pero aquí en la clase tenemos que decir más o menos qué habría que hacer. Mira, hay que solicitar nuevamente estudios o reexaminar los que ya tiene de imagen, y compararlos con la finalidad de ver si hubo un empeoramiento, ya sea de las lesiones en el abdomen que se encontraron, de las infiltrados en las placas. Hay que recultivar. Si después que lo cultivé hace 2 días, sí hay que volverlo a cultivar, lamentablemente. El paciente tiene 8 de hemoglobina, sí, y vamos a sacar otros 20 mililitros, imagínate, qué horror. Pero así hay que hacerlo. Porque te comentaba que hay ciertas infecciones por hongos filamentosos que no se van a poder aislar tan fácilmente, requieren a veces muchos hemocultivos. Entonces, por lo menos a las 72 horas, a más tardar, si sigue con fiebre hay que volver a hacer los cultivos, ¿verdad? Hay que considerar que se le está dando, cuando le estoy dando pipertazo con banco. Entonces tengo que pensar qué bichos no estoy cubriendo con este esquema. Pues no estoy cubriendo un enterococo banco resistente, por ejemplo. No estoy cubriendo a un enterococo faecium. No estoy cubriendo estenotrofomonas, burkholderias. No estoy cubriendo a Cinetobacter pan resistente. No estoy cubriendo pseudomonas resistentes a piperacilina. Entonces, con este pensamiento, por supuesto, no estoy cubriendo hongos. Con este pensamiento yo diría, pues aquí si estoy con pipertazo banco y sospecho que son bacterias, sospecho porque no tengo ninguna evidencia, entonces voy a escalar, ¿verdad? Carbapenemo, linezolid. ¿Qué perdí? Probablemente nada. En este cambio no perdí nada. Pero sigo con este cambio sin cubrir burkholderia, estenotrofomonas, ni pan resistentes como Cinetobacter, ni hongos. O sea, esa cobertura me mejoró algunas cosas, como los enterococos, pero no todo. Entonces, esto es un ejercicio mental que implica que tú recuerdes pues la cobertura de los antimicrobianos y hagas el ejercicio para decidir la mejor adecuación del tratamiento, como dice aquí, ¿verdad? Y aquí, por primera vez, ¿verdad? En el día 3, cuando tú ya fuiste a ver a tu paciente en el día 3, considerar por primera vez la terapia antifúngica. Porque si empezamos en el primer día con fluconazol, por ejemplo, le damos pipertazo, banco, y le pongo fluconazol, es probable que yo retrase el diagnóstico de una infección micótica. No mejora a mi paciente y solamente empeora su pronóstico. Por eso es que la decisión de los hongos, que tienen menos frecuencia que las bacterias, mucho menos, se debe decidir hasta el día 4. Aunque eso nos parezca así como desesperante, hasta el día 4, o sea, una vez que ya revisé las 72 horas, ahí debo decidir si voy a ocupar o no antifúngicos mi paciente. Entonces, si el paciente está inestable hemodinámicamente, hay que ampliar la cobertura. Entonces, me regresé a la de 2011 porque este cuadrito está implícito en esta guía, no dice eso que te estoy platicando, pero bueno, para la clase sí vale la pena regresar a esto para que tú sepas esto. Y estando ya en ese tiempo de los 4 días que te platicaba, si no se tomaron los cultivos previamente que te platicaba, hay que repetirlos. Ya lo habíamos dicho. Y si el paciente puede ser 3 contextos: si el paciente está estable clínicamente, y mejoró sus cifras de neutrófilos, es un contexto. Si el paciente está igual, estable clínicamente, pero no ha recuperado todavía su cifra de neutrófilos, y finalmente si el paciente está inestable, ¿verdad? Y está empeorando. Entonces, con estos contextos, vamos a ver lo siguiente. Si el paciente está estable y tiene recuperación de su... perdón, estoy mal. Y no tiene recuperación... es que me salté una diapositiva. Aquí está. Perdóname. Si el paciente está
persiste con fiebre, pero clínicamente estable, y mejoró su médula, ¿verdad? Entonces, seguimos con el mismo grupo de antimicrobianos, ¿verdad? Y hacemos estudios complementarios, incluyendo lo que tengamos disponible. Casi siempre pues una biometría hemática para ver cómo están los leucocitos, tomamos una nueva radiografía y verificamos que todo vaya en orden, ¿verdad? Segundo caso, me regreso a la diapositiva, que el paciente está estable pero no tiene la recuperación de la médula ósea, sigue estando con neutropenia profunda o severa. Entonces hay que considerar extender la búsqueda de la fiebre. Entre ellos están, por ejemplo, los senos paranasales, pero también te podría decir que las cúpulas dentales, los dientes pueden ser también causa de fiebre. Por supuesto, hay que buscar otra vez el foco, y esto implica revisar nuevamente todo el paciente, incluyendo conductos auditivos, recto, axilas, porque luego a veces ahí hay problemas de salud que no revisamos habitualmente. Y aquí es muy importante, mira, si el paciente recibió profilaxis con fluconazol, ¿verdad? Eso es importante. Si recibió profilaxis con fluconazol, el paciente habría que hacerle pruebas, ¿verdad? Pero todavía para buscar hongos filamentosos, una prueba de galactomanano. Pero considerar sí una cobertura de antihongos. Y aquí cuando tú veas mold, ¿verdad? Son hongos filamentosos, porque yeast son hongos de tipo levaduriforme. Entonces, cuando ocurre esto, o le das una quinocandina, o sea, caspofungina, o voriconazol, que sería complicado. La verdad es que prácticamente de todos los casos hay que darle anfotericina B, porque solamente responde a voriconazol aspergillus. Afortunadamente aspergillus es el más frecuente, pero no responde así a otros medicamentos. Y por ejemplo, hongos filamentosos de otro tipo, vamos a suponer alternaria, se me ocurre, ese hongo no va a responder a voriconazol ni a quinocandinas, solamente a anfotericina. Entonces, la mayoría de los casos de hongos filamentosos que causan infección en el paciente neutropénico son aspergillus. Y ese es uno de los poquitos que sí responden a los primeros dos. Pero el resto de los hongos, que son menos, casi el 10%, solamente van a responder a anfotericina. Entonces hay mayor ventaja, hay más tasa de éxito si usamos de inicio anfotericina B. Tú decidirás si vas a poner una quinocandina o voriconazol, pero es un riesgo del 10% de fallar, lo cual puede ser en algún contexto mucho. Y si el paciente estaba ya recibiendo alguno de estos medicamentos, hay que considerar cambiarlo. O sea, si estaba recibiendo caspofungina o voriconazol, hay que cambiarlo a anfo. Y si el paciente está inestable, ya estamos en el cuarto día, ya se hizo cambio de antibiótico, no mejoró, está inestable, está empeorando, o hay que repetir los cultivos, ¿verdad? Hay que repetir los estudios de imagen, hay que adecuar los antimicrobianos y hay que escalar otra vez, o sea, ya estamos por la tercera vez. Y agregar tratamiento antifúngico. Recuerda que los antifúngicos nunca tienen problema de combinación. O sea, si yo estoy usando, por ejemplo, un azol antifúngico, como suponemos voriconazol, puedo ponerle anfotericina y no hay problema en la combinación. Si yo estaba utilizando caspofungina y decido ponerle voriconazol, no hay problema en la combinación. Aquí el asunto es que lo mejor es utilizar en esos contextos definitivamente sí o sí anfotericina, porque la cobertura de la anfotericina es prácticamente universal de los hongos filamentosos, no al 100%. Hay dos cepas que no son susceptibles a la anfotericina, pero en general sí lo son. Y pues si ya tenía cierta cobertura antimicrobiana y si la puedo incrementar, la tendría que hacer. Lo más frecuente aquí en esos casos es que haya un sitio que no se haya localizado, como un absceso, por ejemplo, y que se tenga que drenar, por ejemplo, para que mejore el caso del paciente, o que haya sinusitis, y cuyo caso igual se tendría que drenar la infección. Entonces, es un reto intentar llegar al diagnóstico de fiebre de neutropenia, pero eso sería el camino, y como tú te das cuenta, hemos estado platicando casi toda la sesión, la segunda parte, del tratamiento antimicrobiano, porque eso es lo que habría que hacer para que sobreviva el paciente.